Autoridades, señores, señoras, muy buenas tardes y bienvenidos a la cuarta Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón 2019. Una cita que se consolida como un referente para el tejido empresarial y social de nuestra tierra. Aquí no solo están representadas empresas, también instituciones, organizaciones y personas que hacen de Aragón un territorio vivo y comprometido con su futuro. El Consejo Empresarial de Aragón, cuyo principal objetivo es contribuir a ese futuro, buscando el máximo desarrollo socioeconómico en nuestra comunidad, organiza esta jornada conjuntamente con el Gobierno de Aragón y con la colaboración de Ibercaja. Hoy viviremos una tarde especial, sin duda, emocionante. Por primera vez, el Premio Empresario de Aragón recae en manos de una mujer, una empresaria que ha hecho frente a los desafíos de un sector complicado, el de la prensa escrita, y que ha sabido adaptarlo a los tiempos actuales. Sin más dilación, comenzamos dando la palabra a don Arturo Aliaga, vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón, quien les dará la bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos. Presidente del Gobierno de Aragón, presidente de las Cortes, delegada del Gobierno, alcalde de la ciudad de Zaragoza, presidente de COE, doña Pilar, homenajeada, presidente de Ibercaja y directivos, presidentes de las organizaciones de Teruel y de Huesca de la COE, consejera, consejeros, diputados, empresas, amigas y amigos. Celebramos hoy esta cuarta Cumbre Empresarial por la Competitividad de Aragón, impulsada por el Consejo Empresarial de COE Aragón. Este foro se ha consolidado como cita anual de referencia para el empresariado de la comunidad autónoma y cuenta, además, con el inestimable patrocinio de Ibercaja. En esta ocasión y en el desarrollo de esta cumbre se va a proceder a la firma de un acuerdo con el Gobierno de Aragón para impulsar actuaciones que contribuyan al crecimiento de la competitividad de la comunidad autónoma y su tejido productivo. Y esta es una magnífica noticia. Me complace especialmente poder dar la bienvenida a esta sede, a un acto que supone una alianza estratégica de nuestro Gobierno con el Consejo Empresarial de la COE, que es un consejo que representa un importante peso en el PIB, en el empleo y en la proyección exterior de nuestra economía y, lógicamente, desde el Gobierno creemos, y así lo pensamos, que nuestros mejores embajadores económicos por el mundo son nuestras empresas. El pasado 12 de septiembre, en esta misma sala, firmamos con el presidente del Gobierno de Aragón y la Red Española de Naciones Unidas del Pacto Mundial el Plan de las Empresas de Aragón y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, curiosamente, cuando hablamos de alianzas y de alianzas estratégicas, el Objetivo 17 habla de alianzas, con lo cual creo que este es un acto más que va por el camino de las alianzas estratégicas de nuestro Gobierno para cumplir con esa agenda, con esa ambiciosa agenda a la que nos hemos comprometido. Quiero también felicitar a doña Pilar y a toda la familia por ese Premio Empresario de Aragón 2019, por esa magnífica trayectoria empresarial. Estos meses estamos viendo múltiples estudios, el propio de la OCDE, de la situación económica mundial, situación económica en España de la OCDE, las previsiones de FUNCAS, los propios informes económicos de Ibercaja, y todos apuntan en una dirección. El cambio climático y la digitalización son cambios estructurales en curso para nuestras economías. Además, el comercio y la geopolítica se están alejando del orden multilateral de los años 90. La competitividad, según el Foro Económico Mundial de Ginebra, es el principal, uno de los motores sobre se asienta y se tiene que asentar el crecimiento a largo plazo. Y hemos de estar de enhorabuena porque el país, nuestro país, España, ha ganado puestos y estamos en el lugar 23 de los 141 países que componen o que contiene ese informe. Es verdad que hay materias que aparecen nuevas en la valoración de la competitividad: instituciones, infraestructuras, adopción de TIPS, estabilidad macroeconómica, salud, esperanza de vida, educación y habilidades, mercado de trabajo, mercado de productos, sistema financiero, pero al final concluye el Foro Económico Mundial: competitividad
igualdad y sostenibilidad. No hay otro camino. Competitividad, igualdad y sostenibilidad. Una vez más, hemos de redoblar la confianza en nuestra economía, en la economía regional y sus actores, y de mantener la confianza en la economía española, que, como he dicho, ha ganado puntos y puestos en el ranking mundial. Además, como se explicará, ese índice de competitividad empresarial de Aragón, que promueve la propia ciudad de Aragón, arroja unos datos positivos. Sea pues este su momento para empezar un camino juntos nuevo con los objetivos de desarrollo sostenible y, sobre todo, con esa alianza estratégica entre los empresarios y el tejido empresarial y el Gobierno de Aragón. Muchas gracias.